Muy buenos días a todos. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Hoy es, ¿qué fecha es hoy? 19 de junio. Claro, mañana es el Día de la Bandera aquí en Argentina. Hoy es 19 de junio, es un hermoso día otoñal, fresco, pero con un sol radiante. Un hermoso día. Sin embargo, yo voy a hablar, esta prédica lleva por título El mal tiempo. Podría ser los malos tiempos, debe ser el mal tiempo. ¿Viste cuando dice, alguna gente cuando habla y dice, bueno, qué tiempos difíciles estos? Bueno, a ver, recordemos algunos tiempos fáciles. Y yo empiezo a pensar y digo, a ver algunos tiempos fáciles. No recuerdo qué son los tiempos fáciles. Es fácil, valga la redundancia, es sencillo definir tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo mal tiempo. ¿Qué significa un tiempo fácil? Es más complicado definir qué es un tiempo fácil. Pero cuando nosotros nos encontramos con alguien aquí en la República Argentina, no sé qué pasará en Islandia, pero cuando nos encontramos, ¿qué tal? Está difícil, sí, está difícil. Mal tiempo. ¿Saben una cosa? Para los antiguos navegantes, el mal tiempo no era una tormenta, no era un gran oleaje, no era una borrasca. ¿A qué le llamaban los antiguos navegantes? Aquellos que navegaban a vela, por ejemplo. ¿A qué le llamaban mal tiempo? Mal tiempo le llamaban a la niebla. Había mal tiempo para navegar cuando había niebla, no cuando había viento fuerte ni ola fuerte. El mal tiempo era la niebla. ¿Por qué? Porque no veían nada y no sabían si estaban cerca de la costa, lejos de la costa, para dónde iban, no podían ver las estrellas, no podían guiarse. Después vino la brújula, pero no poder ver en medio de la inmensidad del mar era verdaderamente mal tiempo. Yo me quiero referir a este mal tiempo al estilo de los navegantes, es no ver, no distinguir, no discernir. No discernir las cosas que pasan y peor aún, no ver ni discernir el propósito de Dios en medio de estas dificultades a las cuales nosotros le llamamos tiempos difíciles. Entonces, evidentemente que si nosotros decimos esto es mal tiempo, tiempos difíciles, ¿saben que mal tiempo es, o tiempos malos, es una cuestión de perspectiva escatológica en la Biblia? El apóstol Pablo habla de los malos tiempos. Vendrán tiempos malos, vendrán tiempos difíciles y explica en qué consiste esa dificultad, esa maldad de los tiempos futuros. Y cuando habla de esto, habla acerca de los hombres, del género humano, del varón, de la mujer, cuál va a ser ese comportamiento. Y ese comportamiento totalmente alejado de la voluntad y de la guía de Dios va a hacer que las cosas se pongan mal y empeoren, y empeoren, y empeoren. Hay mucha palabra escatológica, mucha palabra profética en la Biblia que habla de los tiempos venideros como tiempos malos. El Señor Jesucristo dijo, bueno, tengan cuidado ustedes y estén listos y estén
preparados para cuando venga el día malo, dice el Señor Jesucristo. O sea que esa perspectiva está en la Biblia, no es una cosa que nosotros inventamos socialmente o que alguien se pone a decir, y miren que tenemos problemas, que acá en la Argentina que tenemos inflación, que el gobierno, que esto, que esto, otro. Tiempos malos, sí, ya lo creo. Tiempos malos. Pero fíjense una cosa interesante, que dentro de esa perspectiva escatológica, de esa perspectiva futura, el Señor Jesucristo les dijo, hay un pero, sí, van a pasar esas cosas, van a venir esos tiempos difíciles, esos tiempos malos, ese mal día va a venir, pero ustedes, mis discípulos, van a hacer algo especial. Pero ustedes, cuando pone la palabra pero, quiere decir, no, a ustedes les tengo reservado otra cosa. Esa es la perspectiva, a ustedes les tengo reservado otra cosa. Cuando escuchamos las noticias aquí en la Argentina de todas las cuestiones que se vienen en materia económica y tantas cosas, ¿viste? Siempre hay pálidas, siempre hay problemas, tenemos que pensar y refugiarnos en esos peros de la palabra de Dios. En ese estado excepcional que significa ser guiados por la voluntad de Dios y sometidos a la voluntad de Dios y guiados por la sabiduría del Eterno, por la sabiduría del Eterno, porque los tiempos pasan, ¿viste? Los tiempos pasan, pum, pum, pasa el tiempo, pasan las modas, pasan los gobiernos, pasa esto, pasa. Pero la sabiduría del Eterno ni el poder de Dios no pasan. Por eso hay un pero para los creyentes. Sí, día malo, pero. Y fíjese una cosa interesante, que lo que hace el Señor va dando indicaciones a su pueblo, va dando indicaciones a su gente. Y les dice lo siguiente, sí, va a haber oscuridad, como la niebla de los navegantes que les impide ver, va a haber oscuridad, pero ustedes van a ser luz en medio de esas tinieblas. La diferencia no está en las circunstancias externas, que son malas, sino que la diferencia está en la potencia interior que da la gracia de Dios, en la sabiduría interior que da la gracia de Dios, en la fortaleza interior que da la gracia de Dios, en el impulso que da la gracia de Dios, en el sostén que da la gracia de Dios. Y dice, sí, va a haber oscuridad, pero ustedes, dice por ejemplo el apóstol en la carta a los Efesios, ustedes no participen de las obras de las tinieblas, de la oscuridad, porque son obras que no tienen ningún fruto, en todo caso el fruto es malo. Ustedes no participen de esas cosas. Más bien repréndanlas, más bien combátanlas, más bien confróntenlas con mi guía, con mi poder. El Isaías capítulo 60 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Pero sobre ti amanece el poder y la gloria de Dios. La gloria de Dios es la luz. La gloria de Dios te hace ver las cosas, la gloria de Dios te hace discernir, te hace entender lo que la mayoría de la gente no ve ni entiende. Y esto no es ninguna cuestión de soberbia. Pero el cristiano está llamado a ver y entender lo que la gran mayoría de la gente no ve ni entiende. No importa el grado de intelectualidad que tenga, no importa, no pasa por ahí la cosa, pasa por otro lado. Levántate en medio de las tinieblas, dice la Biblia. En medio de las tinieblas tu luz tiene que resplandecer. En medio de las tinieblas la luz de Cristo tiene que resplandecer. Se tiene que poner de manifiesto.
Cuando se inventaron los faros, ya son muy antiguos los faros, Los faros trataban para los navegantes, trataban de, precisamente en oscuridad total o en niebla total, trataba esa débil lucecita del faro, servía de guía. No podían ver las lunas porque el cielo estaba cubierto, no podían ver las estrellas, pero la lucecita del faro le indicaban la costa y el peligro posible de la costa. Pero ¿saben qué? Hay una cosa interesante. De alguna manera eso representa la luz de Cristo, pero no tan así, porque la luz de Cristo no es una lucecita. La luz de Cristo no es una lucecita, algo que apenas si llega a divisarse a lo lejos, y hasta incluso me llega a confundir, no sé bien qué puede ser. No, la luz de Cristo resplandece. Miren, para capear el día malo o los días malos es necesario precisamente brillar, tener la luz de Cristo. Eso es fundamental. A veces decimos, bueno, qué mal que está la economía, qué mal que está por esto. ¿Acaso Dios no te va a proveer? ¿Acaso no creemos que Dios es poderoso para dar abundantemente, dice la palabra? Y dar tan abundantemente que nosotros seamos capaces de dar también abundantemente. Hay una gracia y hay un círculo virtuoso en eso, que no tiene absolutamente nada que ver con las condiciones de entorno, condiciones de contorno. Tiene que ver con la gracia de Dios. Esa es la diferencia. Los cristianos, en medio de la angustia, en medio del dolor, somos llamados a aliviar eso, aliviar ese dolor, aliviar esa angustia. Como dice el Señor en Éxodo, aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, para que sepan seguramente, con toda seguridad, que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en las aflicciones, dice Éxodo. Estoy leyendo una traducción que no es muy común. Yo visito a las aflicciones, a mi pueblo visito las aflicciones. Yo veo, yo conozco, yo registro y yo tiendo mi mano, dice Dios. Así como les dijo a los hebreos. He visto la aflicción de mi pueblo, le dijo a Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, que está en manos de sus exactores, de aquellos que los oprimen. Yo lo he visto, yo lo registro, dice Dios. Y encomienda a un hombre la tarea de sacar al pueblo de eso. Por eso que siempre Dios va a usar a los suyos. Siempre Dios va a usar a los suyos. Así que hay dolor, Siempre Dios va a usar a los suyos, a nosotros, a sus hijos. ¿Sabe qué? Porque por ahí nosotros mismos tenemos aflicciones, pero tenemos un Dios potente, tenemos un Dios poderoso, pero la gente que está en aflicción, que está en dolor o que está en enfermedad y no tiene nada, necesita que alguien le alivie esa aflicción. Hemos visto en estos tiempos como gente muy asustada, muy temerosa, muy afligida, muy angustiada por su vida. ¿Qué podemos hacer? Le llevamos la palabra, la fe, la esperanza, la visión. Le llevamos la luz que Dios nos da. Le llevamos la luz que Dios nos da. En estos tiempos de oscuridad necesitamos mucho de la luz de Dios. En estos tiempos de oscuridad necesitamos mucho la luz de Dios. He aquí, dice el profeta Jeremías, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esto es lenguaje simbólico.
Cuando habla de sanidad y medicina y de curar, ¿está hablando de qué? ¿Está hablando del alma? ¿Está hablando del espíritu? ¿O está hablando de el hombre completo? Está hablando del soma del cuerpo, de la psique del alma y del neuma del espíritu. La obra de Dios no se restringe, nunca se restringió solamente a lo almático o espiritual. ¿Acaso Él no es el creador de todo lo material que vemos? ¿De toda materia, de todo el universo? Yo les traeré sanidad y medicina. Estaba hablando hace poco estaba escuchando, ¿no?, un predicador pentecostal, un hombre que tiene una congregación muy importante, un importante líder pentecostal de la Argentina, cuando hablaba que ellos le enseñaban hace un cuánto tiempo atrás que casi era un pecado ir al médico. En aquellos tiempos, vas al médico porque no tenés fe. Decía, bueno, eso es un poco exagerado. Es exagerado, pero no es tan errado. Cuando dice, yo les traeré sanidad, yo les traeré medicina. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Acaso Él no es quien cura nuestras enfermedades y sana nuestras dolencias? Hemos espiritualizado mucho este tema, erróneamente. Ahora, en medio de esta situación, somos llamados los creyentes a traer medicina en medio del dolor, del sufrimiento y la enfermedad. Medicina, como dice la palabra. Somos llamados para vivir en este tiempo malo, para traer esperanza en medio del desánimo. Para traer esperanza en el medio del desánimo, no la esperanza publicitaria, no la esperanza del vendedor de ilusiones, Tengamos mucho cuidado con los vendedores de ilusiones. Para eso tenemos que tener discernimiento. ¿Qué es un vendedor de ilusión? Es una persona que dice, promete cosas que ni las va a cumplir, ni tiene en mente que pudiera cumplirlas. Hay ejemplos de eso. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el Dios de esperanza les llene de todo gozo y de paz para creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No es la esperanza que no sé de dónde sale, sino la esperanza que sale de la gracia de Cristo. Mire, como dice el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esperar en Dios. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿En quién estamos confiando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperamos? ¿O no esperamos nada? ¿O esperamos que todo siga mal? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La Biblia nos enseña algunas cosas. La Biblia nos enseña que el que tiene fe va a sembrar y va a edificar y va a plantar. Como dice Eclesiastés en el capítulo 11, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Un versículo controvertido. Yo he leído algunas explicaciones que no tienen nada que ver con el propósito de este versículo. Algunas cosas que sí, porque el pan se desparrama y qué sé yo. Echa tu pan sobre las aguas. Las aguas producían la fertilidad de la semilla. Con la semilla crecía el trigo y con el trigo se hacía el pan. Echa tu pan sobre las aguas, confía en el proceso de bendición que va a venir. Parece ser que no pasa nada, pero confía en el proceso de bendición que va a venir. Confía en el proceso de bendición que va a venir de parte de Dios. Es como sembrar.
¿Quién sembraría si no tuviera la esperanza de que va a levantar la cosecha? Nadie hace eso. Todo el mundo siembra confiando y esperando que va a cosechar. Tanto más en las cosas de Dios, tanto más los creyentes, tanto más los creyentes. Nosotros tenemos que ser en este tiempo malo paz en medio de la tormenta. El Señor dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Paz en medio de la tormenta. Saquemos la palabra tormenta, pongámosle palabra grieta, o pongámosle palabra confrontación, o la palabra que ustedes quieran poner. Ahora, la paz no significa que nosotros vamos a ser ciegos. La paz no es para los ciegos, la paz es para los que ven, la paz es para los que entienden. El ciego se puede acostumbrar a la contienda, pero aquel que ve lo que anhela es la paz. La paz es para todos los que ven, para los que entienden. El apóstol Pablo les dice, y el mismo Señor de paz le dice a los tesalonicenses, y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera, paz de todas formas, paz de todas formas, paz de todas maneras. La gente necesita paz, que es lo mismo que decir, necesita descanso. Jehová te bendiga y te guarde, la oración sacerdotal, la bendición sacerdotal que se encuentra en Números 6, 24, 25, la famosa bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ponga en ti paz. A la paz no la encontramos a la vuelta de la esquina. La paz la pone el Señor. Y esa paz se transmite. ¿Somos agentes de desesperanza? ¿Somos agentes de esperanza? ¿Somos agentes de paz o somos agentes de conflicto? ¿Nos enredamos en los conflictos o somos pacificadores, como dice la palabra? Y otra cosa que hace falta, mucha falta en este tiempo malo, en este tiempo duro y difícil, es ser instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia. Aquel que tiene hambre y sed de justicia, como dice el Señor, no solamente es bienaventurado, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dijo el Señor. Hambre y sed de justicia. El creyente no es un indiferente, no es un yo me salvo y no sé qué pasará con los demás, no me interesa qué pase con los demás, porque a mí el Señor me salvó y me bendigo. No es ese el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es decir, el Señor me guía, me protege, me bendice, me da todo eso porque yo voy a ser instrumento de paz, instrumento de salvación, instrumento de justicia. Instrumento de justicia. El día malo, una de las características que tiene es la injusticia. Quien ha padecido, quien padece la injusticia, hay pocos padecimientos tan dolorosos como la injusticia. Así que este es un tiempo difícil. Así que este es un mal tiempo. Así que las cosas no andan tan bien. Es la ocasión que Dios pone para que nosotros pongamos en práctica todas estas cosas, para que seamos luz, para que seamos instrumentos de paz, para que seamos consoladores, para que seamos instrumentos de justicia, instrumentos de bendición. Acá hay una oportunidad para la iglesia de ser instrumento de bendición. Hay una oportunidad para cada uno de nosotros de ser instrumento de justicia, de ser un instrumento de paz, de ser un instrumento de salvación. Hay una oportunidad acá. La gente que rechaza la gracia de Dios, en gran medida la rechaza por ceguera, no sabe, no entiende, prejuzga,
Pero aquí los creyentes estamos en eso. Estamos en eso. ¿Sabe? Siempre habrá alguna persona a la cual nosotros podamos oficiar como instrumentos en la mano. Siempre va alguno, siempre va alguno, siempre habrá alguno, siempre habrá alguno, siempre habrá alguno, siempre. Eso nos lleva a nosotros a dejar de mirar, como se dice, nuestro propio ombligo y de decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando con este? ¿Qué está pasando con esto? Yo voy a ser instrumento de paz, voy a ser instrumento de bendición. Yo le voy a llevar luz. Le voy a llevar luz porque está absolutamente confundido, no sabe, está tropezando, pero ni siquiera sabe en qué tropieza, como el camino de los impíos que dice el Señor. El apóstol Pablo habla diciendo que para aquellos que están en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, todas las cosas les ayudan a bien y por todo tienen que dar gracias. ¿No será que tenemos que dar gracias por estos tiempos malos, por este tiempo difícil? Que todos dicen, qué bravo que está. ¿No será que tenemos que dar gracias a Dios por ello? Porque es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de oportunidad en Dios, es un tiempo de oportunidad. Dios está dando oportunidades, está dando oportunidades, está dando oportunidades. Es un tiempo de oportunidad para nosotros los creyentes. Y lo estamos haciendo. Lo que pasa es que lo tenemos que multiplicar. Tenemos que multiplicarlo. Y Dios nos va a bendecir. Dios va a disipar la niebla. Él disipa la niebla. La famosa niebla de los navegantes que decían qué mal tiempo que hace. No podían ver nada. Pero Dios se encarga de disipar esa niebla. Dios en Cristo se encarga de disipar esa niebla. Si ya la ha disipado para nosotros, nosotros somos los agentes para que Dios disipe esa niebla de muchos otros. Te deseo que pases un feliz Día del Padre con toda la familia, los que me verán después. Te deseo que pases un hermoso Día del Padre con toda la familia y que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento y lleve la gracia de Cristo a tu vida. Bendiciones para todos. Amén.